Avanzando hacia el final de temporada en este 2022, hoy tenemos con nosotros en el programa Ágora a un ingeniense que ha traspasado fronteras con su voz. Hoy vamos a hablar con un hombre al que veíamos precisamente hace poco en la Feria del Sudeste. Ahí tenemos unas imágenes con los sabandeños, actuaba con los sabandeños. No ha sido, por cierto, la única de sus colaboraciones. Le hemos visto también con otros artistas y, por supuesto, en solitario. Ya ha sacado un trabajo discográfico a la calle. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Monzón. Si a tu sombra yo he nacido, quiero vivir a tu sombra, y a tu sombra quiero amar. Eso pertenece a un espectáculo llamado Con Acervo Canario. Jesús Monzón, ¿qué tal? Bienvenido al programa Ágora. Muy buenas, Teresa. Muchísimas gracias por la invitación y muy bien. Esas imágenes que veíamos es de un espectáculo en vivo con Acervo Canario. Uno más de los tantos espectáculos que has aglutinado a lo largo de tu trayectoria discográfica, o musical en este caso, que no es poca. Efectivamente, Con Acervo Canario es un espectáculo audiovisual que vio la luz en noviembre de 2020, precisamente en el Teatro Federico García Lorca. Es un espectáculo que ha rotado por diversos sitios de nuestra comarca y de lo que es la región, ¿no? Y no deja de ser una rearmonización de la música popular con una instrumentación que le da otra sonoridad. Es decir, es la típica música popular que ya conocemos, pero la instrumentación le da esa sonoridad que puede evocar a estilos como puede ser el jazz, como pueden ser el swing, estilos del norte de América, etcétera. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se embarca en una aventura como esa, porque puede tocar la sensibilidad de muchos clasistas. Exactamente. Lo que sí es verdad que nunca olvidamos cuando se hace este tipo de proyectos nuestras raíces. La música, igual que cualquier orden de la vida, evoluciona. En este caso también no dejar de hacer lo que lo que se hacía y dejar que la música suene de una manera determinada, pero sí es verdad que, como bien decía, esa instrumentación, porque era una banda compuesta pues, por saxo tenor, por percusión, piano, etcétera, pues le daba otra sonoridad, aparte que esa rearmonización con unos arreglos determinados hacía que esta música popular sonara de otra forma. Ha sido un éxito, desde luego, como los espectáculos anteriores. Al principio hablábamos, cuando introducíamos la entrevista, veíamos imágenes de estos días, los últimos días, con los sabandeños dentro de la Feria del Sureste que se celebraba en el municipio de Agüimes. Y no es la primera vez que hay contacto con los sabandeños. No, la verdad que es la primera vez que actúo. Pero existe una relación, sobre todo, sí, por ese espectáculo, ese homenaje a Manolo Mena, sí, integrante de los sabandeños. Exactamente. Este pasado fin de semana, pues nada, recibía el honor, pues tenía el honor de poder participar con ellos como artista invitado, pues cantando, interpretando diferentes temas. Y ciertamente es que ya había una relación anterior, porque el 7 de mayo en el Teatro Leal, en La Laguna, se estrenaba el homenaje Manolo Mena a la estrella. Y Manolo Mena pues, fue una de las voces más características, uno de los solistas más característicos que tuvo los sabandeños, porque ya desapareció desgraciadamente. Y en un momento determinado creí conveniente pues, realizar un homenaje. Todo partió a través de las redes sociales, pues contactó su hija conmigo, Ana Ruth, y a partir de ahí pues pedimos el permiso, la familia pues muy a bien, y empezó la maquinaria a andar, pues como comentaba, pues arreglos musicales, todo lo que es la parte burocrática de teatro, administración pública, la parte musical, etcétera, etcétera, los artistas invitados. Y cuál fue mi sorpresa, que ese 7 de mayo, casi justo pues saliendo de todo lo que era, entre comillas, las restricciones, pues estaba el teatro pues a rebosar, estaba el Teatro Leal lleno. Y para mí fue una noche muy especial. Es curioso porque hablamos de Acervo Canario en plena pandemia 2020 y ahora hablamos de este otro espectáculo apenas saliendo de esas restricciones que hemos vivido, y se llena totalmente el recinto. Sí, lógicamente las restricciones conllevan este tipo de circunstancias y de consecuencias.
ha sido mucho tiempo de, no porque hemos querido, pero de privarnos de una libertad. Y yo creo que al fin y al cabo el ser humano tiende y debe ser libre. Entonces es por ello que una vez que se abren estas restricciones, la gente quiere volver a la calle, la gente tiene y debe tener la posibilidad de sociabilizarse, de relacionarse, y este tipo de eventos culturales es una oportunidad para eso también. Ahora que empezamos a ver un poquito la luz, ¿es fácil mover un espectáculo de estas características? Sí, antes en plena pandemia era complicado por las restricciones, lógicamente. Ahora, ya que todo se está abriendo, volviendo a una normalidad, entre comillas, porque no es la misma normalidad antes, con las restricciones que aún todavía a pocos, pero hay. Pero sí es verdad que ya se empieza a mover todo el tema de la industria de la música, ¿no? Una de las industrias, pues como se suele decir, la primera en caer y la última en levantarse. Y cierto es que ya vemos pues las típicas verbenas en las fiestas, vemos los teatros pues ya a pleno rendimiento con todo lo que es las disciplinas artísticas, etcétera, etcétera, y eso pues debemos todos sentirnos orgullosos porque cierto es que también detrás de todo ello hay familias y familias que dependen de ello. Bueno, te hemos visto en muchas fiestas, te hemos visto cantar el Ave María dentro de la parroquia de la Candelaria, te hemos visto en Teror, en infinidad de lugares. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda por encontrar dentro del mundo de la música después de haber compartido escenario también con muchísima gente? Pues la verdad que son inquietudes, siempre uno perfeccionándose lógicamente porque la voz no deja de ser un instrumento, tienes que estar trabajando día a día, perfeccionándote día a día. He tenido la suerte de forma privada ir formándome con grandes formadores, como pueden ser pues sopranos como Judith Pessoa, como Fátima Naranjo, tenores como puede ser Manolo Mato, que a poco que vayas recibiendo clases de ellos, pues vas aprendiendo muchísimas cosas para perfeccionar la voz, ¿no? Y no olvidarme pues de mi querida amiga Nina, que también tuve la suerte de poder estar en clase con ella. Tenemos por ahí una foto con ella también. Exacto, sí, con fue Nina. el pasado verano. Y lo próximo pues no lo sé, creo que también es conveniente pues descansar, porque ya no solo la voz, que también tiene que descansar, sino también la mente, para después afrontar proyectos futuros. Los hay, pero lógicamente siempre hay que ir madurándolos poco a poco. Bueno, hablabas de Nina y yo me acuerdo de Manolito Sánchez, que fue casi tu primer maestro de música. Sí, el mío, y yo creo que el 99% de la gente de Ingenio, ¿no? Sencillamente fue pues un poco el principio. Mi abuela, con quien yo me crié en Carrizal, pues su casa estaba al lado del Colegio José Serrano, y Manolito pues daba clases tanto en Ingenio como en el José Serrano. Entonces, eras muy pequeño en aquella época. 12 años. 12 años. Sí. Y yo recuerdo que tanto mi primo Manolo, igual que un servidor, pues mi padre me compró una bandurria y me apuntó en clases con Manolito. Y claro, Manolito, pues a algunos alumnos nos llevaba después de darnos las clases en Carrizal a Ingenio, al Chiquero, y compartíamos allí también con muchísimas personas que hoy día también son pues de reconocido prestigio en el municipio a nivel musical, lógicamente. ¿Cuál de esos pequeñitos que veíamos antes en la foto que acaba de pasar eras tú? Ahí la tenemos. Sí, ¿Cuál eres? En mi familia somos dos, mi hermana Yasmina y yo. Yo soy el más grandito, ese que están ahí, siempre mi hermana y yo, lógicamente. Y mis padres, ¿no? A los que también les debo todo, lógicamente. ¿Había tradición musical ya en esa época? Sí, había tradición musical, precisamente, no directamente, sí, indirectamente, porque mi padre era fiel seguidor de mis tíos, ¿no? Manolo Monzón, en paz descanse, y Carmelo Monzón, que siempre estuvieron ligados a la música a través de grupos que también conocen mucho por estos lares, como pudieron ser Audaces, Clan 21. Entonces recuerdo que en aquel entonces pues mi padre iba al local de ensayo y yo chiquitito pues me llevaba. Era por ello que siempre, quieras o no, inconscientemente vas pues viendo lo que hacen. Y aparte de eso, pues que compartía con mi primo Sergio, en aquel entonces, hijo de Carmelo, íbamos todos los fines de semana a tocar a su garaje, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo, pues vas viviéndolo desde pequeño, ¿no? Ahí lo que vemos ya es una retrospectiva mayor. Estos son los cochineros.
Son los cochineros viejos, como se suele decir. Al fondo está mi tío Juan también, Juan Monzón, que tocaba siempre tocó el timple en los cochineros. Manolo Monzón, que como digo, ya falleció, pues tocaba el bajo. Y luego ya estaba mi tío Carmelo, que tocaba más ya lo que era la parte de música más eléctrica, ¿no? Y ahí están con los audaces, que también lo veíamos antes. Y veíamos una imagen ahí la tenemos, con Palo Sangre. Palo Sangre, sí. Esta es la tercera formación de Palo Sangre. ¿Y qué hacías tú en Palo Sangre? Fue una época maravillosa, una época muy bonita. Yo cantaba y tocaba también la guitarra, el charango, etcétera, etcétera. Y fue una época muy bonita, la cual tengo, vamos, muy gratos recuerdos con Carmelo Sánchez, Serafín, Domingo, Manolo Caballero. Y fue una época que también marcó mucho, porque coqueteaba ya mucho en esa época con lo que eran canciones, ¿no?, que venían procedentes de Sudamérica, etcétera, etcétera, aunque también las había vivido cuando cochinero. Y la verdad que digo, también llevamos con Palo Sangre el nombre de Ingenio por diferentes islas. ¿Qué aprendiste con Palo Sangre? ¿Qué te aportó Palo Sangre? Pues mira, todo en la vida te aporta y es un aprendizaje, ¿no? En este caso, yo era muy jovencito, estamos hablando que ahí creo que tengo 18, 20 años prácticamente, y en esa época hay que madurar antes, hay que madurar después, y lógicamente aprendes, independientemente de lo musical, pues otro tipo de cosas, a madurar, a comportarte en un escenario, a tener el don de persona cuando se sale fuera de esta isla, porque estás representando a tu municipio, quieras o no quieras, y eso es importante. ¿Y eso se aprende en un grupo de gente tan joven? Eso se aprende porque el más joven era yo, entonces el resto era mayor y ya también tenía su experiencia y lógicamente hay momentos para todo, ¿no? Para el ocio, para la devoción, la parte más profesional, digámoslo así, cuando actúas, pero claro, todo unido también tiene su intríngulis y la manera de comportarse en un momento determinado. Me llama la atención que el hecho de haber crecido entre personas que estaban en grupos, de haber formado ese carácter musical en un grupo, luego la vida profesional transcurre en solitario, a nivel musical me refiero. Sí, porque creo que a lo largo de la trayectoria he ido perteneciendo a diferentes grupos, de todos, como digo, es un aprendizaje. Y decidí en un momento determinado pues aventurarme solo, ¿no? Porque estaba perfeccionando mi voz y aventurarme solo en proyectos de manera individual y nunca sin obviar la parte colectiva, porque lógicamente también he hecho bastantes colaboraciones con diferentes colectivos, pero también es cierto que cuando perteneces a un colectivo es una responsabilidad más que debes asumir. Entonces pienso que a medida que avanzan los años, pues las responsabilidades tienen que ser las mínimas, ¿no? Entonces la responsabilidad de yo conmigo mismo, formarme, actuar y tener una vida artística en los escenarios, es una responsabilidad que yo me marco y sé cuándo puedo y cuándo no puedo y cuándo debo ensayar y cuándo no, y no es una responsabilidad de un tercero de la cual dependes y tienes que cumplir. Eso podría darnos a entender que cuando sale ese primer disco, que salió hace poco tiempo, antes de la pandemia, ¿fue prepandemia ese primer disco? Nace cuando realmente tú consideras que es el momento adecuado para poner en marcha un proyecto artístico a ese nivel. Sí, realmente estaba haciendo otras cositas a nivel individual, pero marca un punto de inflexión el disco, Desnudando la Voz. Era la primera vez que me aventuraba a grabar algo, a presentarlo, lógicamente, en sociedad, y creí conveniente pues seguir en solitario. Nunca, porque no se suele o no se debe decir que de esta agua no beberé, renuncias a los colectivos, pero sí es verdad que muchas de las veces te sientes a gusto en este tipo de formato individual, o a veces cuando uno es individual pues también haces colaboraciones, ¿no? O proyectos conjuntos, pero no con grupos colectivos tan amplios. ¿Qué hay de ti, de ese artista que está todavía creciendo, que siempre crece? Ahí vemos esa portada del disco, que además es bastante curiosa. ¿Qué hay de ti en ese disco? De mí hay todo porque ese disco supuso, primero, marcando un poquito
La diferencia, ese disco, lo que es el título del disco en sí, Desnudando la voz, ya me lo preguntaban en otros ámbitos, significa pues realmente abrirte al mundo, mostrar tu voz, mostrar pues las características de tu voz. Todo el mundo tenemos una voz diferente, pero las características de mi voz. Y luego pues el disco es un itinerario de canciones que marcaron hasta esa época pues mi vida, pues por diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Entonces hice una selección y a esa selección de temas pues se le unió la voz de Elu Arroyo y de Acoidán, que era un alumno en aquel entonces del centro en el cual dirijo. Y se hizo una historia, la cual fue un itinerario de enganchando con los temas musicales y quedó la verdad que bastante precioso. Me sorprendía antes de la entrevista que me comentabas que la figura del tormento está en todos tus espectáculos. No sé si hay algo en este disco que pueda evocar a ese gran hombre del espectáculo en Canarias. Sí, el tormento es pura energía. El tormento es pura energía y como energía que es, son de estas personas que no necesitas conocerlo mucho tiempo ni intimar demasiado para que te llegue, ¿no? En el disco tuve la suerte de que el tormento vino Ingenio, vino al Federico García Lorca, participó, cantó conmigo, cantó solo también, tema precioso, y cada vez que puedo y subo un escenario y tengo algún proyecto mío, siempre guardo un rinconcito para dedicárselo a él. Hay una vinculación entre los dos artistas. Sí, la verdad que, vuelvo y repito, es pura energía, sí, pura química, como se suele decir. Es una persona muy abierta, muy dada, desde cual le mando un fuerte saludo y un abrazo. Y ya te comento, es una persona a la cual le tengo un cariño especial, con la cual he tenido posibilidad de compartir ya no solo en proyectos propios, sino también en diferentes invitaciones. Y cada vez que puedo lo saludo y lo invito a algunos de mis actos, ¿no? Como decías anteriormente, no es la única de las colaboraciones, has tenido muchas. Me gustaría destacar, por ejemplo, a Sislenia Caparrosa. Sí. ¿Qué pasó con ella? Sislena es una grande también. Sislena, tuvimos la suerte de encontrarnos y compartir en un evento en Santa Úrsula, en Tenerife. Ella cantó por separado, al igual que yo, y a partir de ahí nació una amistad para tener una colaboración conjunta. Y estuvimos hablando, llegamos a la conclusión que podíamos hacer perfectamente el tema Héroe que popularizó María Carey. Y nada, manos a la obra, como suele ser cualquier tipo de proyecto. Grabamos en Tenerife, en los estudios de David Correa, que aparte es el técnico de sonido de Los Sabandeños. Y de ello nació el precioso tema, pues como decía antes, Héroe, el cual pues hicimos conjuntamente. Claro, que era donde quería llegar, que a pesar de que tienes un álbum en solitario con tu nombre, firmado con tu nombre, tienes también otras grabaciones repartidas por el mundo, aunque sea con otros artistas. Ella es uno de esos ejemplos. Me gustaría que pudiéramos ver unas imágenes, Jesús. Atenta a la pantalla. Mi valoración hacia Jesús Monzón, o sea, mi experiencia a nivel musical ha sido buenísima. Estoy gratamente agradecida de que haya podido contar conmigo para este proyecto de sacar los dos juntos un tema, como ha sido el de Héroe. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, ha dado todo. En sí los dos, hemos buscado hacerlo de la manera más rápida posible, también hemos puesto todo nuestro amor, cariño, ilusión, y la verdad es que estoy gratamente agradecida de haber podido compartir un tema musical con él, aparte de la grandísima voz que tiene, y que siga así siempre. Jesús, decirte que eres una persona gratamente buena, muy bondadosa, y de verdad que te tengo un aprecio increíble y que te mando desde aquí un beso enorme. Bueno, aquí ya se vislumbra otra colaboración futura, ¿eh? Vaya sorpresa. Bueno, el sentimiento es mutuo, es una persona chilena maravillosa, es una chica que hay que decir que es creo que de las pocas que ha hecho llorar a Risto Mejide. Ojo, oiga. Es decir, porque Sislena ha participado en muchísimos reality, ganándolos, tanto, no quiero no acertar, pero como Got Talent, entre otros, y recuerdo esa imagen que ha sido la única que le ha sacado una lágrima a Risto Mejide.
Y es una chica también que ha labrado un futuro, como suele decir, de forma más humilde, en la calle, cantando, ¿no? Junto a su desaparecido también hace recientemente su padre, Nilo Caparrosa, el cual era un trompetista genial que tocaba en las calles, podía verlos en las calles de Santa Cruz y ella cantando con él. Entonces, eso también dice mucho de las personas. Bueno, un trabajo magnífico que se puede ver a través de las plataformas. Vemos ahí algunas imágenes de lo que fue ese vídeo del que tú hablabas. No es la única colaboración, desde luego, ya lo comentabas también antes. También está Carlos Marín, el inolvidable Carlos Marín de Il Divo, que actuaron juntos pues poquito antes de su fallecimiento. Sí, así es la vida. Con Carlos Marín, el componente español del grupo Il Divo, pues tuvo una relación especial, gracias también al promotor, todo hay que decirlo, David Navarro, de DN7 Navarro. En el año 2009, justo cuando salía el disco que tengo, Desnudando la Voz, pues tenía una colaboración con Carlos en el Auditorio Alfredo Kraus. Traía un espectáculo dirigido a Broadway y Las Vegas con su expareja Innocence, y ahí tuve la posibilidad de ser telonero y cantar diferentes temas. Ahí nos conocimos, ahí entablamos una conversación y una amistad. Y luego ya en este pasado año, en el 2021, recordaré siempre esa fecha, 28 de noviembre de 2021, pues tenía también la suerte de cantar previamente con el grupo Il Divo en Maspalomas, en el Parque Sur de Maspalomas. Y ahí pues hablamos, debatimos y estuvimos hablando, como suele decir, entre bambalinas, ya no solo con Carlos, sino con diferentes componentes, con la desagradable noticia que a las semanas pues fallecía en Reino Unido, ¿no? Bueno, un masazo, desde luego, la pérdida de Carlos Marín. Conjuntamos muy bien en el escenario. Sí, Carlos, voces como la de Carlos, muy poquitas. Era un barítono genial, era una persona con una vitalidad increíble. Aparte era también una persona que se cuidaba mucho en el aspecto físico, de la salud. Y desgraciadamente, como digo, es decir, fue a actuar el 28 de noviembre, a los 2 días viajaban a Reino Unido, tuvo la posibilidad de hacer una actuación en Reino Unido y ya empezó a sentirse mal y ya lo ingresaban y desgraciadamente fallecían. Hay otras colaboraciones, como por ejemplo con Jan Blazer o Víctor Batista, no el Víctor Batista que todos conocemos, que fue director de Los Cofiones, sino estamos hablando de otro Víctor Batista, que como nombre artístico tiene de Jan Blazer. Yes, Jan Blazer. ¿Con él qué has hecho? Pues con Víctor hay diferentes colaboraciones. Víctor es una persona también genial. Nos conocimos en la zarzuela La hija del mestre, que se inauguró para las fiestas fundacionales de Las Palmas, en el Teatro Pérez Galdós. Y ahí nos conocimos, entablamos una conversación. Víctor domina el idioma a la perfección. Y nada, nos pusimos manos a la obra y hemos hecho diferentes colaboraciones que tuvieron diferentes, pues bueno, la verdad que se dieron mucho a conocer el tema Perfect de Ed Sheeran, que dio mucha trascendencia. Luego también hemos hecho diferentes colaboraciones pues con temas como Tracy Chapman, etcétera, etcétera. Y siempre pues estamos hablando, hemos tenido también un espectáculo entre él y yo que dirigido a lo que son las bandas sonoras filmados del cine, ¿no? Las más conocidas del cine de todo lo que es el cine en general. Y ya te digo, Víctor pues es otra de estas personas, tengo la suerte de decirlo de esa manera, ¿no? Que son de estas personas pues que también tienen luz, que te llegan a tu vida, te aportan muchísimo, es un aprendizaje y lógicamente pues siempre está ahí y seguiremos colaborando seguro. Bueno, y después tenemos que añadir nombres como los de Alexis Canciano, como el de Víctor Landeira y supongo que muchos más que seguirán apareciendo en el futuro, así como más trabajos en solitario, Jesús, porque el músico nunca se acaba. No, sabes que esto es el día a día. El día a día yo a veces peco, a veces de obsesivo también, ¿no? Porque a todo hay que darle descanso. Entonces, si soy una persona que me gusta mucho, por lo menos el perfeccionismo, cuando algo no me sale bien, pues hay un momento entre frustración y recomponte otra vez porque tienes que hacerlo bien. Y es por ello que todos los días, como te comentaba al principio, vocalizar, repaso de repertorios, etcétera, etcétera, y máxime cuando hay algo cercano. Siempre seguiré aprendiendo, evolucionando,
observando y aprendiendo de los mejores. Y lógicamente, pues no cabe otra, como dije al principio, no deja de ser un instrumento la voz, y siempre, lógicamente, tu voz es tu voz y no va a ser la voz de otro, pero sí es verdad que la puedes mejorar. Siendo tu pasión la música, ¿por qué tu vida profesional ha ido por otros derroteros? Sí, la verdad que desde que tuve la oportunidad de ya dirigirme al ámbito profesional, pues elegí la docencia, la pedagogía. Y luego, pues la música era un poco mi hobby, ¿no? Mi hobby, que en muchas ocasiones se ha convertido pues casi algo semiprofesional, porque muchas horas de dedicación, muchos espectáculos, muchos conciertos a los cuales tienes que dedicarle tiempo para prepararlo. Pero cierto es que mi parte profesional es la docencia, que fue la que elegí en su momento, ser maestro, y luego está esta parte, que algún día, como a cualquiera que cante, le gustaría dedicarse de manera profesional, pues sí, pero hay que ser consciente y tener los pies en la tierra, que me debo a la docencia, me debo a unos niños, a unos alumnos y alumnas, y eso es lo que realmente estoy haciendo hoy día, sin olvidar la parte semiprofesional, por decirlo de alguna manera, de la música. Hay ¿no? combinación también entre una cosa y la otra. ¿Qué es eso del grupo Santillana? Los espectáculos. Sí, el grupo Santillana es una, bueno, la editorial de toda la vida, por sí, todos. sí, sí. La editorial Santillana, pues entre su abanico de oferta, ya no solo de la parte editorial, de la parte pedagógica, también está la parte de espectáculos, ¿no? Entonces, en su momento se ponían en contacto conmigo para ver si dentro de la parte de espectáculos quería yo formar, porque es verdad que en muchas ocasiones pues se hacen en teatros orlas, etcétera, etcétera, y siempre Santillana ofrece a los diferentes centros a los cuales lleva, institutos, etcétera, pues la posibilidad de que tengan un repertorio amplio pues de actuaciones, ¿no? De demostraciones, y ahí estoy también. Pues como no podía ser menos. ¿Alguien sabe que has sido entrenador de fútbol? Yo creo que sí, yo creo que sí. Fue otro ámbito, otra inquietud que tuve una época, y nada más y nada menos que de la Unión Deportiva, en su época, en su etapa de filiales. Tuve la suerte ahí de estar con jugadores, o de formar un pequeño tiempo de jugadores como Jonathan Viera, Vitolo, Tyron, Adrúbal, etcétera, etcétera. Pero fue una parte de mi vida también que, digo, todo es un aprendizaje, no lo puedes obviar, ahí está, y me siento bastante orgulloso también de ello. Bueno, no es para menos haber formado a jugadores de ese nivel. Sí, la verdad que sí, y la verdad que el regocijo mayor que se lleva uno en este aspecto es el que todavía mantenga contacto con ellos, que todavía te saluden, que todavía te digan mister, como suelen decir, y nada, eso es lo que queda, Teresa, al fin y al cabo, es decir, la amistad. ¿No pica el gusanillo de volver? No, no, ya no tengo tiempo en el día ni horas para esas cosas, aparte que la parte artística asume, aparte de la familiar, que lógicamente es la que no se puede obviar nunca, a la que estoy bastante agradecido, a mi familia, porque al fin y al cabo esto lo paga alguien, y lo paga la familia porque Claro. es a la que le restas tiempo. Y de una familia maravillosa, ya no solo mi hermana, mis padres, sino mi mujer, mis hijos, a los cuales resto tiempo para dedicarle a esto, y desde aquí un fuerte abrazo y saludo porque son, vamos, mi pilar. Para combinar todo eso con viajes, porque se viaja también. ¿A dónde has estado actuando? Lo Pues, más lejos. He estado en Península, pero estos últimos meses ha sido un no parar. Bueno, el pasado fin de semana, no, el anterior, estaba en La Gomera, con lo del espectáculo Manolo Mena, pues fue casi vivir en Tenerife, porque iba y venía en el día para los ensayos. Entonces, quieras o no, eso es tiempo que restas a la familia, y como decía antes, merma también, y oye, son los pilares de tu vida a los que le estás No, claro, y restando, además ¿no? diriges un centro educativo, con lo cual, Exacto. vamos, que no lloras en el día. Jesús, ¿qué consejo darías a la gente que está empezando ahora mismo, como empezaste tú en su día con Palo Sangre? Pues nada, no queda otra cosa en la vida que tener ilusión por lo que se hace, nunca venirse abajo, tener la autoestima bien alta. No es malo, yo siempre he dicho que no es malo fijarse de aquellos que tú tienes como referente, no copiarlos, pero sí por lo menos fijarte en lo que ellos hacen, porque lógicamente cuando alguien que tú sigues, que valoras, que lo tienes como referente en un pedestal, crees que hacen las cosas bien, fijarse de lo que está bien no está mal. Entonces, a los que salen hoy día, pues eso,
tener la autoestima alta, lógicamente formarse, porque sin formación pues no hay nada, ¿no? Formarse y siempre tener un objetivo a corto plazo, a largo plazo, para ir y aprovechar lógicamente y disfrutar del camino antes de llegar a esos objetivos. Bueno, no te vamos a seguir preguntando cuáles son esos proyectos porque veo que lo tienes muy reservado. Sí. Me imagino que es de esos que tiene esos artistas que dicen, si lo digo no sale. Sí, sí. Así que lo que sí vamos a hacer es desearte muchísimos éxitos. Que bueno, por lo menos como los que has tenido hasta ahora, que han sido muchos, y que sigas contando con esa gran cantidad de fieles seguidores que están contigo pues a donde quiera que vas, como pasó hace poco tiempo en el Teatro Leal con ese homenaje a Manolo Mena. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Teresa, gracias a este canal, gracias a todo el equipo que conforma este programa. Yo agradecido, como siempre, ¿no? Hay que ser de bien nacido, agradecido. Y nada, dar las gracias. Seguiré llevando con todo el orgullo del mundo el nombre de Ingenio pues a donde quiera que vaya, porque al fin y al cabo soy hijo de este municipio y nada, nos vemos por ahí, como se suele decir. Nos vemos. También has sido un servidor público, que has estado en política, aunque breve tiempo. Sí, tuve un breve periplo en la política municipal, la cual pues valoro altamente la parte de gestión pública, la cual tuve la posibilidad de acceder y de relacionarme, porque al fin y al cabo, como decía antes, todo es amistad. Me llevo muchos amigos de la parte política, me llevo y los tengo hoy día, y es una parte muy bonita, sobre todo la gestión, ¿no? El día a día, el trabajo, la programación, y nada, es un aprendizaje más en la vida. Buenos amigos, buenos recuerdos y aprendizaje, como bien dices. Gracias por haber estado acompañándonos en nuestro programa. Te esperamos en otra ocasión. Por supuesto. Para que sigas hablándonos de más proyectos. Bueno, proyectos no, ya de proyectos consolidados, sí, que es lo que nos interesa. Gracias, de verdad. Gracias, Teresa. A ustedes también, gracias por elegirnos una semana más. Les esperamos en nuestro próximo programa de Ágora. Thank you.